comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, con ustedes Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida al programa Pioneros en el Mundo. Aquí les acompaña en Católica Radio los miércoles a las 10 de la mañana y también pueden conseguir nuestro programa grabado en YouTube, en el canal de la Universidad Huellas del Futuro, así también en nuestro podcast en Spotify Pioneros en el Mundo. Aquí compartimos experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, así como de universidades y otras instituciones internacionales asociadas a la Católica. En la mañana de hoy escucharemos al doctor Gerardo Blanco, catedrático asociado de Educación Superior y director académico del Centro de Educación Superior Internacional de Boston College. Su investigación explora las intersecciones de la calidad y la internacionalización en la educación superior con un enfoque en la acreditación, los rankings y las evaluaciones internacionales. Su investigación ha sido publicada en revistas líderes como Higher Education, Studies in Higher Education, Comparative Education Review y Review of Higher Education. Gerardo ha desempeñado funciones de liderazgo en la Sociedad de Educación Internacional y Comparada y en el Consejo para la Educación Superior Internacional de la Asociación para el Estudio de la Educación Superior y forma parte de varios consejos asesores y editoriales. La conferencia que escucharemos se titula Hacia una nueva internacionalización de la investigación a la práctica y fue ofrecida como parte del programa de formación en internacionalización de la universidad, programa titulado ODU Cátedras, de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Este programa Cátedras está a cargo de nuestra amiga y colaboradora Valeria Borado, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta en Argentina, a quien le agradecemos. Comenzamos con la conferencia. Muchísimas gracias, Valeria. Primeramente, gracias a ti por hacer posible esta oportunidad y por convocarnos. Muchísimas gracias, obviamente, a UCASAL por abrir este espacio virtual para que podamos tener este encuentro y este intercambio, y obviamente también a UDUCAL. Justo en detrás de escena estábamos justo comentando lo importante que para nosotros en CIE, en Boston College, es nuestro relacionamiento con América Latina y con las redes universitarias en la región, pero debido precisamente a nuestra misión como universidad jesuita y como universidad católica, bueno, es muy importante para nosotros esta afinidad de misiones, esta afinidad de propósitos, y yo creo que este va a ser uno de los, precisamente, uno de los ejes transversales en mi plática, el poder pensar, ¿verdad?, cómo hablamos de estos temas desde una perspectiva no solamente genérica, no solamente desde una perspectiva universitaria, sino de manera muy importante cómo traemos a la vida los valores de la Universidad Católica en el siglo XXI a informar, ¿verdad?, el trabajo de internacionalización que llevamos a cabo. Entonces yo había pensado pasar unos 40 minutos más o menos en mi presentación, pero lo más importante yo creo va a ser ese intercambio de ideas. Entonces yo les invito a que vayan pensando en algunas de sus preguntas, cuestionamientos, y algo que siempre le digo a mis estudiantes que es muy importante: no necesitamos siempre estar de acuerdo con el orador. Entonces, si hay algo que yo menciono, que ustedes a lo mejor tengan una perspectiva diferente o que su posicionamiento nacional o regional, ¿verdad?, les apunte en una dirección distinta, yo invito a que tengamos ese intercambio, ¿verdad? Porque ese es el propósito de un encuentro como este.
Entonces yo había titulado mi presentación hacia una nueva internacionalización de la investigación a la práctica. Y quisiera, ¿verdad? Precisamente el mencionar el por qué. Yo creo que el contexto de mi plática no se puede presentar de manera independiente del trabajo que hacemos en CIE, el Centro para la Educación Superior Internacional, y de ahí vienen estas siglas. Bueno, tiene como misión central tanto la investigación. Nosotros somos un grupo pequeño, un grupo nuclear y una red internacional de investigadores primeramente, pero también, ¿verdad? Entonces es como parte central de nuestro trabajo llevar a cabo nuestra investigación como centro. Pero también igualmente importante, y por eso estos dos círculos son exactamente del mismo tamaño, la conexión entre investigadores y la conexión entre investigadores con la práctica. Yo creo, ¿verdad? Que, bueno, en otros temas, ¿verdad? En otras disciplinas, posiblemente podemos hacer investigación pura. Pero yo creo que en las ciencias sociales, en la pedagogía y en la gestión universitaria, nuestra investigación siempre es aplicada. No tiene sentido lo que hacemos nosotros si no estamos de alguna manera ayudando a informar el trabajo de las y los gestores educativos, de quienes toman decisiones en educación y en algún momento también quienes establecen políticas públicas relacionadas con la educación. En nuestro contexto regional, y cuando digo nuestro me refiero a América Latina, porque yo soy mexicano y sigo vinculado de manera muy cercana con la realidad ahí, estamos viendo, ¿verdad?, procesos de transformación política que están afectando, que están impactando a la educación superior. Y de alguna manera, ¿verdad?, como instituciones católicas necesitamos, ¿verdad?, ir discerniendo en qué situaciones, ¿verdad?, vamos a posicionarnos en respuesta a estos cambios políticos que se llevan a cabo y en cuáles otras situaciones necesitamos nosotros ser los agentes de cambio que catalicen, ¿verdad?, un cambio de dirección, la inclusión de perspectivas que muchas veces no han sido o no forman parte, ¿verdad?, del trabajo en el establecimiento de políticas públicas, pero también ser fieles a la misión que hemos tenido, y esto es algo muy importante en la Facultad de Educación donde yo trabajo, que la justicia social es un tema central al trabajo. No lo vemos como algo separado de lo educativo, sino la construcción de sociedades más incluyentes y más justas es una parte central del trabajo educativo y ciertamente del trabajo en educación superior. Y esta parte, ¿verdad?, de investigación y de conectar a investigadores y a investigadores con la práctica, tenemos procesos de formación, ofrecemos diferentes programas de posgrado en educación superior en diferentes formatos, en diferentes modalidades de maestría, de doctorado, en modalidades tradicionales en persona, pero de manera más frecuente ahora en formatos virtuales, en formatos híbridos o flexibles. Entonces, pero esta parte de formación de investigadores en educación superior es algo central. Y todo esto está enmarcado dentro de la construcción de redes, que creo es justo lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Estamos haciendo todo esto y por eso siempre me gusta comenzar con la misión y con el trabajo que llevamos a cabo en CIE. Bien, ¿cuáles son las temáticas en las que nos estamos enfocando? Y esto va a tener una relevancia. Hay uno de estos ejes que es para nosotros muy importante, que le da, ¿verdad?, sentido a mi plática del día de hoy. Hemos decidido que por los próximos más o menos entre 5 y 7 años, las 3 temáticas centrales de nuestro centro van a ser el futuro de la internacionalización, y esto incluye, pero no está limitado por el uso de tecnologías de información y comunicación, sino que va mucho más allá.
va mucho más en relación a los supuestos que tenemos cuando estamos haciendo trabajo de internacionalización, tiene que ver con los enfoques y con las prioridades que establecemos, etcétera. Pero también tiene que ver, la otra temática es el mejoramiento y la calidad de la educación superior. Esto es algo muy importante, sobre todo en la coyuntura que estamos enfrentando el día de hoy. La pandemia nos ha presentado retos enormes en cuestiones de calidad de la educación superior y las medidas de austeridad que estamos enfrentando y en muchas partes de nuestra región, la crisis económica que se ha devenido como resultado, también es algo que necesitamos considerar, porque no podemos bajar o permitir que la calidad de la educación baje. Por el contrario, necesitamos eficientar y orientar nuestros esfuerzos para que esa calidad se mantenga o incluso mejore dentro de una situación de crisis o de varias crisis que se están traslapando. Y también nos interesa mucho entender dentro de todo este contexto, no perder la dimensión humana, no perder la dimensión individual de las experiencias que los estudiantes y académicos en la educación superior están teniendo. Pero las preguntas que guían estas tres temáticas son igualmente importantes, porque queremos abordar de manera directa el tema de la desigualdad educativa. Y no solamente hacerlo como un ejercicio académico, sino entender todo esto, ¿verdad?, como una forma de pensar de qué manera podemos nosotros contribuir a reducir la desigualdad educativa. Y al mismo tiempo, y yo espero que esta segunda pregunta les sea de interés a todos ustedes, es esta idea de cuál es el propósito, qué propósito sirve la educación superior en las sociedades alrededor del mundo. Y en este sentido, cuando hablamos de propósito y cuando hablamos de sentido, es muy importante también tener en cuenta nuestra misión como universidades católicas. Sobre todo porque estamos en algunas de nuestras sociedades donde el sentido, ¿verdad?, se ha ido perdiendo. Esta idea, tenemos muchas veces la influencia de ciertas formas, sobre todo dentro de la academia, ¿verdad?, de pensar, muchas veces se vuelven un impedimento para hablar de valores superiores, para hablar de una trascendencia de lo humano, ¿verdad? Y esto es muy importante, no tiene que ser excluyente, esto no tiene que decir si no coincides o si no compartes una tradición religiosa o una fe, no puedes participar, sino más bien la forma en la que en mi institución, en Boston College, lo hemos entendido es precisamente que estamos comprometidos con esa exploración de valores universales, de valores trascendentales, y todo esto, ¿verdad?, se da en un espacio de diálogo en el cual podamos tener un intercambio de estas ideas, pero que ese intercambio se dé, porque en muchos otros espacios universitarios, cualquier pregunta relacionada con la trascendencia, con el sentido o con el propósito que va más allá de lo individual, muchas veces no se le permite, ¿verdad? No se le da espacio a esa exploración. Para ir entrando de manera más concreta, ¿verdad?, a los temas que quiero discutir el día de hoy, hay varios temas, ¿verdad?, que informan este trabajo que les estoy compartiendo. Uno de ellos es un proyecto bastante activo de investigación que estamos llevando a cabo en colaboración con la Universidad de Toronto y con la Asociación Internacional de Universidades. Y este es un proyecto de 3 años financiado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, y está enfocado a explorar el futuro de la internacionalización. Entonces me voy a permitir en un momento más en el chat incluir el reporte completo más reciente de este trabajo que estamos llevando a cabo. Quiero también referirme aquí
a otro proyecto en el que hemos venido trabajando, que le llamamos precisamente el Foro de Educación Superior en África, Asia y América Latina. Este es un foro que concluyó recientemente y que tuvo financiamiento de la Fundación Carnegie precisamente para promover el intercambio entre investigadores en educación superior del sur global. También uno de los papeles que Valeria mencionó al hacer esta amable presentación es que yo participo como asesor en uno de los laboratorios de transformación que el Consejo Estadounidense para la Educación, o ACE, llevan a cabo. Y me voy a referir en un momento más a este modelo de internacionalización integral que yo creo que puede informar nuestros esfuerzos de internacionalización, pero sobre todo con una adaptación. Yo les invito, ¿verdad?, a no tomar esto como algo que vamos a imponer de arriba abajo, sino más bien algo que nos permita tener un diálogo y que se pueda ir adaptando, ¿verdad? Y finalmente es muy importante que una de las cosas que hago como profesor investigador es que también doy servicio dentro de mi propia institución. Y nuestro centro forma parte del Comité de Relacionamiento Global de nuestra universidad, de Boston College, y una de las iniciativas importantes que Boston College ha tenido en años recientes es el lanzamiento de algo que le han llamado la Alianza Estratégica de Universidades Católicas de Investigación. Las siglas en inglés son SACRU, y este es un grupo al momento pequeño, pero está a punto de entrar a una segunda etapa en el cual la membresía de este grupo va a crecer, va a aumentar a más del doble de lo actual. Pero la idea es cómo se puede convocar a universidades, ¿verdad?, alrededor del mundo que por una parte están comprometidas con la investigación y con ser universidades que generan conocimiento, no solamente lo transmiten, ¿verdad?, sino que lo generan. Y hay ciertas demandas, ¿verdad? Hay ciertas exigencias hacia estas universidades en cuestiones de desempeño, sobre todo en investigación. Esto tiene implicaciones en los rankings y en este tipo de temáticas. Pero, ¿cómo se pueden responder a estas exigencias sin perder de vista nuestra misión como universidades católicas, ¿verdad? Entonces, esto es algo que yo quisiera incorporar también en mi plática. Muy bien. Entonces les puse en el chat el reporte, me voy a referir a esta publicación y espero que lo puedan consultar más adelante. Pero yo quisiera comenzar con algo que es importante, al menos dentro del contexto de los Estados Unidos, que es este modelo de internacionalización integral. Me voy a referir a ciertos aspectos en un momento más, pero creo que el modelo nos ayuda a pensar en tres dimensiones diferentes. En la parte muy, muy central tenemos la enseñanza, y por cierto, nunca confíen en los traductores, ¿verdad? Porque aquí lo tradujeron como academia, pero en realidad de lo que estamos hablando es de la enseñanza, la investigación y el servicio. Y que si yo hubiera hecho esta traducción, en lugar de llamarle servicio, sí, el servicio es importante, pero dentro de nuestra región, y precisamente por eso se tradujo al español, le estaríamos llamando la extensión universitaria, ¿verdad? Entonces, la enseñanza, la investigación y la extensión tienen que estar al centro del trabajo de internacionalización, ¿verdad? Si solo internacionalizamos la enseñanza, nos está faltando mucho todavía por hacer. Y muchas veces, ¿verdad? Ese es el tema central, lo cual es importante, pero necesitamos también internacionalizar la investigación y necesitamos, ¿verdad?, pensar en cómo la extensión universitaria también nos brinda oportunidades para la internacionalización. Pero bueno, este modelo, como les digo, tiene a su centro la misión de la universidad, 6 diferentes áreas a las cuales me voy a referir de manera independiente en un momento más,
pero tres, digamos, ejes o enfoques estratégicos que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, estos son los tres círculos concéntricos, estas tres dimensiones de este modelo ACE de internacionalización integral, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas áreas? Primeramente, no podemos hacer trabajo de internacionalización si no existe un compromiso institucional para llevarlo a cabo, ¿verdad? Estos temas, ¿verdad? De pensar en campeones de la institución, ¿verdad? Pero que no tienen autoridad, es algo muy complejo, se vuelve muy desgastante y no es sostenible. Pero al mismo tiempo, una segunda área de trabajo, ¿verdad? Dentro de este modelo integral es que a final de cuentas somos los docentes quienes llevamos a cabo el trabajo de internacionalización. Entonces, si no existen los incentivos y las estructuras de apoyo necesarias, no podemos tener una estrategia de internacionalización exitosa. Al mismo tiempo, las estructuras, ¿verdad? ¿Cómo estamos estructurando nuestra institución? ¿Cómo estamos decidiendo los diferentes papeles, las diferentes direcciones, las diferentes coordinaciones de nuestra universidad? Tienen que responder y tienen que promover este proceso de internacionalización o vamos a estar enfrentando elementos, retos muy complejos. Obviamente, no podemos hablar de internacionalización sin darle su lugar a la movilidad, pero como vamos a ver más adelante en mi presentación, cuando voy a retomar un parte del trabajo de mi colega Hans de Witt aquí en el CIE, en Boston College, la movilidad no puede ser equivalente a la internacionalización. Por mucho tiempo ya hemos asumido, ¿verdad?, que la forma de internacionalizar es a través de la movilidad, entrante y saliente, pero siempre tiene que ser movilidad. Esto no solamente yo creo, sino que se ha ya determinado por muchos otros investigadores y expertos que tenemos que pensar sí en la movilidad, pero tenemos que pensar más allá. Esto obviamente incluye el currículo y el cocurrículo, o más bien como a mí me gusta mencionar, el currículo académico y no académico, porque yo pienso en el currículo universitario como todas las experiencias que la universidad promueve para el crecimiento de los estudiantes, ¿verdad? Entonces va a haber aspectos académicos dentro de este currículo, pero aspectos no académicos, la formación integral, por ejemplo, la salud, tanto física como mental, el trabajo comunitario, la orientación al servicio, todo esto, desde mi perspectiva, es parte, ¿verdad?, de lo curricular también. Pero obviamente, y aquí es algo muy importante al dar una charla para instituciones que forman parte de ODUCAL, es esta idea de las alianzas. Yo creo que con quién decidimos relacionarnos dice mucho de nuestra estrategia de internacionalización. Y entonces estos enfoques, ¿verdad?, que son este tema más externo dentro del modelo que les presenté anteriormente, tienen que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión, o como mi colega Betty Lesk a lo largo de su carrera le ha llamado la internacionalización o el aprendizaje global para todos, ¿verdad? El aprendizaje global no puede ser en un lujo de pocos, sino tiene que ser una experiencia de todos nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, la internacionalización tiene que ver con la toma de decisiones basada en datos. Y este ha sido, yo creo, un obstáculo muy importante, porque no hemos tenido hasta fechas muy recientes una cultura de evaluación del aprendizaje global, una cultura de evaluación de la internacionalización. Muchas veces, ¿verdad?, hemos seguido un enfoque un tanto disperso, simplemente en decir, bueno, ¿cuáles son las universidades que yo conozco, o yo donde estudié, o yo donde tengo amigos? Y entonces utilizamos. Eso está muy bien para empezar, pero tenemos que llegar a cierta madurez institucional en la cual
estamos tomando estas decisiones con base en información, con base en datos y no únicamente con nuestra intuición. Y al mismo tiempo, y esto la pandemia nos lo enfatizó muchísimo, necesitamos hacer trabajo de internacionalización con agilidad y con disposición a transformar nuestras instituciones, ¿verdad? El enfoque de siempre, el enfoque que nos ha funcionado siempre, no nos va a funcionar en estas nuevas realidades que estamos enfrentando. Entonces, en el reporte que les compartí en el chat, bueno, hemos identificado varias grandes tendencias y voy a regresar a estas grandes tendencias en un momento. Pero ¿cuáles? Apreciados amigos y amigas que nos sintonizan, vamos a realizar una breve pausa y regresamos a Pioneros en el Mundo para continuar escuchando al doctor Gerardo Blanco en su conferencia hacia una nueva internacionalización de la investigación a la práctica. No se retire. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando al doctor Gerardo Blanco, catedrático asociado de Educación Superior y director académico del Centro de Educación Superior Internacional de Boston College, en su conferencia hacia una nueva internacionalización de la investigación a la práctica. Esta conferencia fue ofrecida como parte del programa de formación en internacionalización de la Universidad del programa ODUCátedras de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Continuamos. Pero ¿cuál es la encrucijada que estamos enfrentando desde mi punto de vista actualmente? En primer lugar, yo creo que estamos enfrentando un cambio forzado y una innovación con un enfoque de digitalización. Yo creo que esto no nos queda, de esto no nos queda duda, ¿verdad? Está muy claro que el intercambio virtual, que el aprendizaje internacional, colaborativo, va a estar aquí con nosotros para quedarse, ¿verdad? El llamado COIL, el intercambio virtual, otras formas híbridas de colaboración internacional, van a continuar con nosotros. Pero ¿qué es lo que estamos viendo dentro de la realidad de nuestras universidades? Un regreso paulatino a la antigua normalidad. Y esto tiene aspectos muy positivos, obviamente. No necesitamos estar estancados en el trauma de la pandemia para siempre, pero tampoco debemos perder el aprendizaje y la innovación que se generó durante estos últimos años. Pero también estamos enfrentando dentro de estas grandes tendencias conflictos geopolíticos que no estaban ahí. Y no solamente me estoy refiriendo a la guerra en Ucrania, va mucho más allá de esto. Sobre todo en nuestra región estamos viendo procesos de cambio en lo político que muchas veces nos están reorientando en una dirección opuesta a lo internacional. Les mencionaba al inicio que yo soy mexicano y que sigo muy de cerca, ¿verdad?, estos cambios. Y lo que observo en el contexto mexicano, por ejemplo, y no creo que es un ejemplo aislado, creo que está ocurriendo y ya venía ocurriendo desde antes en otros contextos nacionales, pero en el caso de México en particular, lo que se observa es que hay un cambio de prioridades en lo educativo. Muchos de estos son positivos, ¿verdad? Estamos hablando de descolonizar la educación, eso está muy bien, pero muchas veces a esto se le ve como darle la espalda a la internacionalización, ¿verdad? Estamos en muchos casos, más bien la política educativa en México está más orientada a lo que le están llamando, yo creo que de manera un tanto incorrecta, el bienestar. Y esto tiene mucho que ver con asistir a los grupos más marginalizados, lo cual está muy bien, pero muchas veces en este contexto o en este discurso político, lo que tenga que ver con financiar la educación superior, con promover la movilidad o quizá otro tipo de alianzas, se le ve como la universidad neoliberal o como la universidad
sí global, pero en dirección opuesta a lo local. Y entonces lo que ocurre con este cambio de prioridades y cambio de orientaciones es que la internacionalización se vuelve no como algo que se había ganado ya, como algo necesario y como algo que beneficia a los estudiantes, sino ahora algo que se le ve con cierta duda y en muchos casos con cierta desconfianza. Entonces, lo geopolítico no solamente es global, lo geopolítico es también al interior de nuestros países y dentro de estas políticas educativas. Pero ¿de qué estamos saliendo? ¿Cuál es el contexto que venimos enfrentando? Primeramente, una pandemia que a mí me gusta llamarle una pandemia de desigualdad entre países, dentro de los mismos países, entre sectores educativos. Sabemos que en el sector terciario, en el sector de la educación superior, sí fuimos afectados, pero estábamos mejor posicionados para un proceso de adaptarnos al contexto de pandemia. Pero también dentro de los mismos sectores, las instituciones, ¿verdad? Las diferentes instituciones enfrentan retos muy diferentes, condiciones muy desiguales. Y dentro de nuestras instituciones, los estudiantes y sus unidades familiares obviamente enfrentan también situaciones de desigualdad muy importantes. Entonces, voy aquí a referirme a este proyecto, ¿verdad? Que les he compartido. Es completamente digital, completamente en acceso abierto. Entonces yo les invito a revisarlo. Pero ¿qué fue lo que qué fue lo que llevamos a cabo? Como parte de nuestro grupo de investigadores, lo que hicimos fue un análisis riguroso de la literatura del contexto post-pandemia. Y cuando hablamos de post-pandemia, no estamos hablando después del final de la pandemia, sino cuando hablamos, en el caso nuestro de post-pandemia, estamos hablando desde el inicio de la pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que hemos ido identificando dentro del primer año, ¿verdad? Después del inicio de la pandemia en cuestiones de la literatura académica tradicional? Primeramente, que estos temas de desigualdad de los que venía hablando también se reflejan en lo académico. La gran mayoría de la investigación en relación a la internacionalización de la educación superior en el contexto, o más bien desde el inicio de la pandemia, viene de Estados Unidos y del Reino Unido. Dos países, ¿verdad?, están dominando el discurso académico en el tema, lo cual debe de darnos un momento de reflexión. Estamos enfrentando también el hecho de que la movilidad estudiantil continúa como el foco principal de las publicaciones, lo cual es una gran sorpresa para nosotros, ¿verdad? Porque esta investigación se llevó a cabo, ¿verdad? Esta literatura que estamos analizando se llevó a cabo en un momento en el que la movilidad se había detenido, precisamente por la pandemia. Y entonces hay cierta renuencia al cambio. O sea, estamos en un contexto donde no hay movilidad, pero seguimos hablando y escribiendo entre nosotros acerca de la movilidad. De que sí existe este surgimiento de la internacionalización digital, pero que esta internacionalización digital no le está dando paso a nuevas formas de conceptualizar la internacionalización. Y esto lo vemos como un reto importante. Obviamente sabemos que la pandemia fue un proceso extremadamente traumático para los estudiantes internacionales que estaban estudiando en otro país y por lo tanto, ¿verdad? Esto no nos sorprendió que existiera bastante literatura al respecto, pero también, y esto es algo que nos parece muy importante, uno de los temas emergentes es esta idea de que existen impactos desiguales y tensiones geopolíticas que van a seguir dándole forma a la internacionalización en los próximos años. Y quisiera referirme por un momento, abundar un poco más en este tema. Cuando hablamos de lo geopolítico, estamos hablando de la política del lugar.
¿verdad? Y me estaba refiriendo, por ejemplo, a cambios dentro de políticas educativas en la región, obviamente conflictos en Europa. No podemos estar hablando actualmente de internacionalización sin pensar quizá en el impacto que estas tensiones están teniendo, ¿verdad? Y son realidades muy importantes. Pero no son las únicas tensiones. Ahora se han calmado un poco las cosas, pero ha habido mucha tensión entre Estados Unidos, donde vivo y trabajo, y China, que es el país que envía a más estudiantes internacionales en el mundo, sobre todo hacia Estados Unidos. Entonces, es algo muy complejo para nosotros, ¿verdad? Porque estamos no solamente en este contexto de post-pandemia tratando de hacer nuestro trabajo, sino que estamos también haciendo esto en un contexto que se está complicando todavía más. Y en este sentido, yo quisiera regresar a algo que mi colega Hans de Witt escribió. Lo interesante es que él escribió esto hace 10 años, más de 10 años, y sigue siendo igualmente relevante o aún más, yo pensaría, en el contexto actual. Entonces, Hans se refería a lo que él le llama los errores de la internacionalización. Y yo creo que estos errores, desafortunadamente, están regresando con nuevas caras, con nuevas manifestaciones al contexto actual. Yo diría, ¿verdad? Y estos son la internacionalización. Muchas veces pensamos que si enseñamos en inglés, estamos haciendo internacionalización. A veces sí, pero no siempre. A veces pensamos que estudiar en el extranjero es internacionalización. A veces sí, pero como vimos, durante la pandemia muy pocos colegas estaban físicamente estudiando en el extranjero y aún así la internacionalización continuó, ¿verdad? Y en este sentido, yo creo que Educal fue una organización líder, ¿verdad? En pensar en Americarum Mobilitas, ¿verdad? Y otras iniciativas tan importantes de colaboración virtual. Otro error de la internacionalización es que equivale a enseñar una asignatura internacional, ¿verdad? Que si doy que si ofrezco una asignatura en estudios de Norteamérica o estudios regionales, muchas veces como les llamamos, que esto equivale a la internacionalización. Sí es importante, pero no es una condición suficiente para hablar de internacionalización curricular. Como sabemos, tener muchos estudiantes internacionales no siempre equivale a tener internacionalización, sobre todo internacionalización integral. Hablamos también, ¿verdad? Muchas veces de que si no tenemos estudiantes internacionales o si tenemos simplemente algunos, estamos teniendo éxito con internacionalización. En muchos de nuestros países, por razones, ¿verdad?, de conflicto, por razones de seguridad, no hemos tenido acceso a estudiantes internacionales, a movilidad entrante, pero eso no significa que no se pueda hacer internacionalización. Otro de los errores es que no, como mencionaba antes, no siempre tenemos una cultura de evaluación de las competencias interculturales o internacionales. Otro error que tenemos es que mientras más acuerdos tengamos, la institución está más internacionalizada. Este es un error, yo diría, muy complejo y muy frecuente. Y también muchas veces pensamos, ¿verdad?, que la anti-internacionalización es un error también. Porque hay quien dice que, bueno, la educación superior por naturaleza es internacional y entonces no necesitamos hacer ningún esfuerzo porque siempre ha sido y siempre será internacional. Yo creo que a esto le llamo la anti-internacionalización. O que la internacionalización es un objetivo en sí mismo. Y como Hans con sus colegas nos han ayudado a definir la internacionalización o a redefinirla, el propósito no es un propósito circular, no es un propósito en sí mismo, sino más bien la internacionalización debe llevar al mejoramiento de la investigación, el aprendizaje y la extensión universitaria
para todas y todos los estudiantes y los miembros de la comunidad universitaria. Yo agregaría aquí, ¿verdad? Para actualizar esta lista tan completa que Hans nos presenta, yo diría que hacer COIL no es suficiente para tener internacionalización o que hacer intercambio virtual, ¿verdad? Muchas veces pensamos, tenemos la tecnología, entonces estamos teniendo internacionalización. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consideraciones, verdad, para ir pasando más bien a la etapa de diálogo que espero tengamos un intercambio muy enriquecedor? Pero bien, ¿cuáles son algunos de de estas consideraciones que yo creo que vale la pena tener? Primeramente, que estamos hablando en este contexto VUCA en inglés o VICA en español, que se refiere a volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿verdad? Que esta combinación de retos nos está requiriendo el pensar en la internacionalización de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más creativa y de una manera que se adapte más a estas nuevas realidades. Necesitamos, a pesar de, o más bien, no a pesar, sino precisamente porque el contexto es tan cambiante, necesitamos identificar nuestras prioridades a largo plazo. Y como personas, ¿verdad?, que sirven a universidades católicas, estos objetivos, estas prioridades a largo plazo, tienen que estar ancladas en la misión institucional, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que no va a cambiar. Y esto es muchas veces, ¿verdad? Esta es una de las ventajas que muchas veces damos por hecho y que no siempre apreciamos de manera completa dentro de nuestras instituciones católicas, de que nuestras prioridades, nuestra agenda ha sido dictada y tiene una tradición bastante larga, ¿verdad? Yo recuerdo uno de los mensajes que nuestro rector aquí en Boston College, uno de los mensajes que nos dio al inicio de la pandemia es que somos una universidad que ha sobrevivido 2 guerras mundiales, de hecho, Boston College estaba como institución de educación superior antes de de la pandemia de principios del siglo pasado. Nuestras instituciones han sobrevivido estas fluctuaciones en lo social y en lo político también, ¿verdad? Entonces es muy importante pensar en estas prioridades de internacionalización ancladas en nuestra misión. También sí es importante continuar, como lo estamos haciendo el día de hoy, en la tecnología como algo que nos permite incrementar esa internacionalización, pero necesitamos reimaginarla, necesitamos no solamente aprender a usar las herramientas, sino utilizar esas herramientas para imaginar más allá, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Y finalmente, necesitamos regionalizar la internacionalización y necesitamos adaptar la internacionalización de acuerdo con nuestros valores. Y en ese sentido, yo no soy experto en educación superior católica. Tengo otros colegas que tienen un conocimiento mucho más profundo del tema, pero yo sí creo que es muy importante pensar cuáles son los valores de nuestras instituciones, cómo los podemos operacionalizar, estos valores, traerlos a la vida, y cómo los podemos conectar con nuestras estrategias de internacionalización integral. Si no lo hacemos de esta manera, yo creo que perdemos una oportunidad muy importante de contribuir al ecosistema de educación superior, ¿verdad? Yo creo que la contribución de la Universidad Católica, sobre todo en América Latina, es enorme y por lo tanto nos da una responsabilidad muy grande para poder liderar, para poder orientar estos esfuerzos, ¿verdad?, de internacionalización con un sentido humano, con un compromiso social
y con un compromiso también, con una orientación de servicio, precisamente porque nuestras instituciones se han destacado en este enfoque. Entonces yo quisiera aquí concluir la parte de mi presentación y darle paso, ¿verdad?, a una oportunidad de diálogo con sus preguntas, con sus inquietudes y con sus reacciones también a estas ideas. Yo les agradezco muchísimo por su atención y nuevamente a Valeria, a Ucasal y a Uducal por la oportunidad de estar aquí. Amigas y amigos, es así como llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos al doctor Gerardo Blanco por sus aportes al programa ODUCátedras de la ODUCAL en la formación en internacionalización universitaria. Así también nuestro agradecimiento nuevamente a Valeria Morano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta en Argentina, por la coordinación de estas conferencias. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.